tiempo sin que se escuchara la voz de Dios. De este hombre que vamos a hablar, en ese tiempo había una problemática, que antes todos estaban acostumbrados a escuchar la voz de Dios, pero de repente la voz de Dios se dejó de escuchar. Ya no había quien pudiera escuchar la voz de Dios, porque el pueblo se había desviado, el pueblo había comenzado a hacer lo malo. Entonces ya no había esa parte de sentir la presencia que quema, la presencia que transforma. Ya no había absolutamente palabra. La palabra de Dios escaseaba en aquellas épocas. La gente ya sola iba por pura tradición, ya no iba para buscar la presencia de Dios. Mi amado hermano, yo le pregunto a usted, ¿para qué ha venido? Decía un canto antiguo: yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a adorar a Dios. Pero sabes, muchas veces cuando nosotros llegamos, a veces nada más llegamos para cumplir con algo que ya hacíamos en el pasado. Nada más llegamos porque decimos, bueno, pues voy a ir, voy a cantar, voy a escuchar un mensaje bonito y me regreso a mi casa. Pero regresándome a mi casa, lo primero que hago es pelearme con mis hijos, pelearme con mi esposo, pelearme con mi esposa, pelearme hasta con los animales, ¿no? Entonces, realmente cuando nosotros comenzamos a hablar de esto, la gente ya solo iba en aquellas épocas, no a buscar la presencia de Dios, sino a cumplir con un itinerario. Luego, otro de los puntos que tenían era de que el mismo sacerdote ya no sentía la presencia de Dios. Mi amado hermano, imagínense qué tan desviado estaba todo, que ya ni siquiera podían sentir la presencia de Dios, ni aún el mismo sacerdote. Conocía todos los procedimientos, conocía todo lo que se tenía que hacer, pero fuera de ahí ya no había absolutamente nada más. Entonces, de este hombre que vamos a hablar es del profeta Samuel. La siguiente, pastor. El profeta Samuel, que también es sacerdote. Entonces, hablando de Samuel, en 1 Samuel capítulo 3, comienza hablándonos acerca de la historia de este hombre, que para esa época, Josefo, que es uno de los historiadores, dice que aproximadamente tenía 12 años cuando fue llamado para lo que Dios tendría para él. Para ese tiempo había un hombre llamado Elí, que prácticamente era el principal sobre ese lugar. Elí, que era un hombre que ministraba en el templo, que era un hombre que ministraba delante de la presencia de Dios. Pero este hombre del que les estoy comentando, Elí, él ya había pasado tiempo sin que él escuchara la voz de Dios. Ya no podía percibir el mensaje de Dios. Él estaba en el templo porque era su función. Él tenía que estar ahí para ofrecer sacrificios, para ofrecer holocausto, para ofrecer ofrendas, pero nada más. Ya la presencia de Dios se había alejado de su vida. Mi amado hermano, muchas veces es complicado porque ni siquiera alcanzamos a darnos cuenta cuando la presencia de Dios ya se ha alejado de nuestras vidas. De repente comenzamos a sentirnos tristes, comenzamos a sentirnos deprimidos, comenzamos a sentir un peso tremendo en nuestro cuerpo. Y decimos, ¿por qué me sentiré así? La presencia de Dios ya se había alejado completamente de Elí. Ya se había desviado el mismo sacerdote de la presencia de Dios. Pero en todo esto, pues había un problema, que así como estaba el sacerdote, así también estaba todo el demás pueblo. Se habían alejado de Dios. Y hay algo que me llama la atención, porque cuando hablamos directamente de Elí, hay una problemática con Elí, ya que Elí se había alejado, ya no sentía la presencia de Dios, pero también sus hijos se habían alejado de la presencia de Dios. Y al alejarse sus hijos de la presencia de Dios, este hombre termina perdiendo absolutamente todo. ¿Y sabes qué fue lo que me llamó la atención? Que a este hombre ni siquiera le importaba que sus hijos estuvieran perdidos. Porque ahí mismo, en 1 Samuel, capítulo
capítulo 3, versículo 13, él dice, pues que haga Dios como Él quiera. Ya no me importa si me llama, ya no me importa si me habla, que Él haga lo que Él quiera. Se los estoy parafraseando un poquito, pero ese es el contexto en lo que está pasando. Porque sus hijos ya pues habían usado de pretexto el padre, un pretexto que muchas veces es ocupado por los padres de hoy en día, ya que comienzan a decir, pues mi hijo ya está grande, él puede tomar la decisión que él quiera, él puede hacer lo que él quiera, muchas gracias. Él puede prácticamente decidir porque ya tiene 18, 20, 30, 40, 50, porque mi hijo ya es abuelito. Así era el pensamiento de Elí, a tal manera que sus hijos se habían perdido. Y estas malas decisiones de sus hijos hacen que el mismo Samuel perdiera el llamado. El mismo Elí, perdón. Que el mismo Elí perdiera el llamado. Porque prácticamente ya no sentía la presencia de Dios, ya no tenía comunión con Dios. ¿Qué problema tan grande ocurrió en aquellas épocas? Y este historiador Josefo comienza diciendo que Dios tiene que hablarle a este niño que tenía aproximadamente 12 años. Y este niño estaba en el templo. Este niño adoraba, este niño oraba, pero no solamente eso, este niño también se dormía en el templo. Todo el tiempo estaba en la presencia de Dios. Cuando Dios viene y lo va a llamar directamente con su voz y va a comenzar diciendo Samuel, comienza diciendo Samuel, Samuel. Y vamos a ver ese niño Samuel. ¿Qué pasó, Elí? ¿Me llamaste? No, vuélvete a dormir. El joven Samuel ministraba a Jehová, capítulo 3, versículo 1. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Pero quiero que lea conmigo lo que viene ahí adelantito. Dice, ¿y la palabra de qué? ¿Y la palabra de Jehová qué? Escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Entonces, por eso entendemos que cuando el profeta Elí lo va a despertar Samuel y le dice, ¿para qué me hablaste? Samuel no sabía que era Dios el que le estaba hablando, porque él mismo ya no podía reconocer la voz de Dios. Él no le podía decir, te está hablando Dios, porque él mismo ya no estaba delante de la presencia de Dios. Y entonces comienza diciéndole, pues ¿sabes qué? Vuélvete a dormir. Vuélvete a dormir. No pasa nada. Seguramente tuviste un sueño. Tú vuélvete a dormir. Tiempo después vuelve a escucharse esa misma voz que dice, Samuel, Samuel. ¿Y qué creen? Samuel vuelve a correr a donde estaba Elí. ¿Para qué me llamaste? Yo no te he llamado. Vuélvete a dormir. Seguía sin reconocer la voz de Dios. Para ese entonces, ese Samuel era un niño. Él ministraba en el templo, pero él todavía no había tenido la oportunidad de escuchar la voz de Dios. Y eso es algo que es bastante interesante dentro de estos puntos, ya que cuando nosotros comenzamos a ver lo que Dios quiere comenzar a hacer, entonces estamos entendiendo que Dios está hablando. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Él estaba delante de Dios haciendo todo lo que Elí le estaba enseñando, pero Dios llamaría a un hombre que pasaría tiempo delante de su presencia y ministraría tanto su corazón como al pueblo. De este Samuel es del que más se va a escribir durante toda la Biblia. Es uno de los hombres que más abarca este periodo. Y entonces la siguiente viene una pregunta. Dios sigue preguntando, ¿a quién enviaré?
Ahora, mi amado hermano, este tiempo de crisis es algo que está ocurriendo en este mismo momento, en el día de hoy, está ocurriendo. Me llamó mucho la atención de que estaba viendo un documental de esos de Facebook, que luego salen, y dentro del documental hablaba acerca del equipo de Tigres. ¿Hay alguno aquí que le vaya al Tigres? Gloria a Dios. En esa cuestión, el equipo de Tigres de la Liga Femenil, que es la liga que ahorita ya está comenzando a tener un poquito de más apogeo, resulta ser que ya en su equipo está la primera pareja de lesbianas que ya están casadas legalmente. Ahora, mi amado hermano, tú dirás, es la liga de fútbol. Pero déjame decirte esto, en alguna ocasión, leyendo los libros de mi sobrina, tengo una sobrina que tiene 10 años, pero cuando ella tenía como 8 años, hubo una reforma dentro de los libros de la educación, y en esa reforma me llamó la atención, porque me llegó y me dijo, tío pastor, digo, ¿qué pasó, sobrinita? Y me dice, ¿qué le tengo que poner aquí? Le digo, ¿por qué? ¿Qué dice? Dice, es que dice que Juan tiene 5 manzanas y su novio tiene 30, pero ¿cómo es que Juan tiene novio? Yo me quedé así de, ¿qué le dices a esos niños? Y tú dirás, no, todavía está muy lejano. Pero sabes, mi amado hermano, aún ya dentro de la misma iglesia llegan personas que ya ni siquiera sienten la presencia de Dios. Llegan para pasar un buen rato. Llegan porque no tienen nada que hacer los domingos y dicen, bueno, para no aburrirme, voy un rato. Pero mi amado hermano, por eso Dios está preguntando y te está preguntando, ¿a quién enviaré? Siguiente, por favor. Luego, tenemos un segundo hombre. El llamado de un hombre en medio de un pueblo sin moral. La moralidad ya se estaba perdiendo, ya estaban todos contaminados, ya se habían apartado completamente de Dios, ya no sentían la presencia de Dios. Mi amado hermano, a veces entrar a la presencia de Dios puede ser lo más complicado, pero perderla la pierdes en un segundo. Y lo más feo y lo más extraño es de que a veces ya nada más vivimos de las historias, porque ya no tenemos una relación con Dios, una relación personal con Dios. En alguna ocasión mi esposa y yo fuimos a ministrar a otra iglesia, fuimos por parte de la alabanza, y me llamó la atención que el pastor decía, yo me acuerdo cuando empezamos hace 15 años y cómo la presencia de Dios se movía, cómo la presencia de Dios sanaba a los enfermos, cómo la presencia de Dios liberaba a los endemoniados. Pero para ese tiempo esa iglesia ya era una iglesia muerta, porque ya no pasaba absolutamente nada de eso, porque la presencia de Dios se había alejado completamente. Cuando mi papá es llamado al ministerio, él tenía 9 años y él ya desde los 9 años quería ser pastor. Pero resulta ser que por cosas no se convierte en pastor hasta los 30 y muchos. En esos 30 y muchos que él tenía, ahorita me acordé, ahorita que los estaba viendo me acordé, porque así fue como nosotros empezamos. La primera iglesia que abrimos se llamaba Jardín del Edén. Estaba acá por Ciudad Azteca, detrás de Ciudad Azteca. Acá fue donde nosotros de este lado. De este lado estaba. Yo tiendo a nortearme, hermanos. Entonces, allí en Ciudad Azteca, lo que es la parte de Plaza Aragón, nosotros comenzamos la iglesia y así empezamos. Mi papá tocaba el piano y yo tocaba la batería. Después mi hermano creció y dijo, papá, yo quiero tocar la batería. Como al año de que habíamos abierto la iglesia. Pues órale, hijo. Entonces pues yo dije, pues el piano lo toca mi papá, mi hermano la batería, pues yo me voy a la guitarra. Entonces comencé a aprender a tocar guitarra. Pero el culto estaba llenísimo.
porque éramos 7 personas. Mi papá, mi mamá, mi hermano y yo, y los más importantes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así comenzamos la congregación. Y cuando llegamos, yo recuerdo a mi papá cómo comenzaba a orar. Y él cuando oraba decía: Señor, por favor tú mándanos las almas. Tú dinos qué hacer. Y un día, de repente, llegó una persona con problemas matrimoniales. Y cuando llega esta persona, llega todo arañado. Un varón. No sé si usted le pase por acá esas cosas. Allá en donde yo estaba eran los varones. En otro lado en donde estuve eran las mujeres. Entonces yo ya no sé cómo están las zonas. Pero ahí en Plaza Aragón, los que llegaban todos así eran los hombres. La iglesia de Plaza Aragón estaba lleno de hombres por la misma situación. Y cuando llega este hombre, llega y cuando nos cuenta su testimonio dice: ya me dijeron los psicólogos que me separe de mi esposa. Y entonces le dijimos: pues vamos a orar para que Dios haga la obra. Mi hermano ahora ya son líderes de matrimonios en otra congregación. O sea, esas son las cosas que Dios hace. Pero eso fue la primera vez que nosotros tuvimos contacto con algo así. Mi papá era diácono de la iglesia. Era la mano derecha de mi pastor Samuel Gómez, que Dios le bendiga mucho y al cual estimamos mucho. Pero jamás habíamos visto un milagro en todo ese tiempo que estuvimos ahí. Cuando menos yo, mis papás sí vieron milagros. Pero en mi caso, durante todo ese tiempo, yo no tuve esa oportunidad de ver que pasara algo. Dios hizo un milagro en mí, después les contaré. Pero yo no había visto que pasara un milagro en ese lugar. Entonces cuando llegamos dijimos: qué impresionante, porque Dios va a llamar a hombres en medio de un pueblo sin moral. En medio de un pueblo que la primera trata de huir. En medio de un pueblo que en la primera quiere dejar a Dios y abandonarlo absolutamente todo. Estaba Dios platicando prácticamente con este hombre. Siguiente, pastor. Que su nombre es Isaías. Pero yo quiero comentarte algo especial de Isaías. No sé si tú lo has leído en alguna ocasión, esta historia de Isaías. Pero cuando nosotros hablamos acerca de Isaías, estamos hablando de un hombre que prácticamente va a hablar delante de la presencia de Dios. Es un hombre que está acostumbrado a pasar tiempo en el templo, tiempo en su presencia. Primero, Isaías reconoce su condición como pecador, no porque fuera directamente pecador, sino porque reconocía la condición del pecado donde habitaba. Y le invito a que abra su Biblia en Isaías capítulo 6. El libro de Isaías, capítulo 6. Y vamos a leer a partir del versículo 3. Comienza diciendo: y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡ay de mí, que soy hombre muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Sabes, es interesante esta parte, porque estaba clamando. Dice que los quiciales de las ventanas, de las puertas, se estremecían con la voz del que clamaba. Ahora le pregunto, ¿quién estaba clamando?
Isaías era el que clamaba. Ahora, mi amado hermano, imagínate de qué manera es el clamor para que las ventanas se estremecieran. Imagínense, miren, si yo grito, ¡ah!, ni se movieron. Entonces imagínense de qué manera era el clamor de este hombre. Y no era una multitud la que estaba clamando, sino era un hombre que decía: yo necesito de ti, yo necesito de tu presencia, estoy en medio de un pueblo inmundo, pero tú los puedes perdonar. Clamaba por el pueblo, clamaba por la situación que estaba pasando. Ya tampoco se escuchaba la voz de Dios y él clamaba: necesitamos algo diferente. Y en ese momento fue cuando la presencia de Dios comenzó a descender nuevamente, otra vez. Y entonces pasa lo que él está diciendo: mis ojos han visto al Rey. Y Jehová prácticamente manda a uno de los serafines que agarrara un carbón encendido del altar. Ahora, mi amado hermano, este serafín es un ser espiritual. Él no podía sentir si estaba caliente, si estaba frío. Podía agarrar el carbón con la mano, levantarlo y ponérselo directamente en la boca. Pero hay cosas santas que ni siquiera los ángeles pueden tocar. Y Dios le va a permitir, le va a dar la oportunidad que con ese carbón va a agarrar unas pinzas. Y de las pinzas va a agarrar el carbón del altar para ponérselo en los labios de Isaías. Ahora yo quiero que te imagines esto. A ver, levante la mano a alguien que se haya quemado alguna vez su boca con algo caliente. No, pues todos. Imagínese esa sensación, pero con un carbón. Un carbón que está en fuego. Un carbón que está encendido. No es líquido, no es nada, sino es un carbón que al momento de que toca la piel, te puede hasta hacer una erupción. Por lo mismo de caliente que está. Por eso cuando agarra a este ángel y se lo lleva a Isaías, es para que Isaías dijera: ¿sabes qué? A ti te llamé. A ti te llamé en medio de este mundo de crisis. A ti te llamé en medio de este mundo que está pasando por esta crisis. Es bien interesante, mi amado hermano. Y es algo que a mí me emociona bastante. No la crisis del mundo, sino lo que está escrito aquí. Porque Dios va a llamar a este hombre en medio de este pueblo inmundo, con labios inmundos, para lo que Dios tiene para él. Comienza diciendo, versículo 7: y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Él ya podía servir allá afuera. Ella podía servir ahí mismo en el templo, porque el mismo Espíritu Santo, el mismo Dios, el mismo Hijo le estaba diciendo: ¿sabes qué? Ya he limpiado tu pecado, ya es quitada tu culpa. ¿Sabe? Cuando nos acercamos ante Dios, Dios se encarga de hacer maravillas. Tiempo después, yo estuve allí en la iglesia con mis papás como unos 6 años. Aproximadamente. Yo comencé a pastorear desde los 18 años. Ya sé que me veo chico, pero no estoy tan chico. Comencé a pastorear desde los 18 años, pero a los 21 años que yo tenía, mi papá me dice: ¿sabes qué? Quiero que vayas a pastorear allá. Me manda a una iglesia que él había comenzado a abrir. Y ya tenía 6 meses la iglesia y solamente tenía una sola persona que iba. Seguramente te acuerdas, la mamá de Jocelyn Ortega. Ella era la congregante. Y resulta ser que me dice: pues vete para allá, órale pues déjame orar y déjame decirle a Dios: Señor, si tú me estás mandando para allá, pues órale. Y entonces me puse a orar. Y me dije a mi papá: te voy a despedir el 24 de diciembre de la iglesia. Y yo:
Ahora pues, eso me lo dijo en noviembre y para diciembre ya me estaba despidiendo. Y me manda a la iglesia. Y cuando yo voy llegando a la iglesia de allá, esta hermana que iba, no fue. Entonces yo llegué a esa iglesia y me arrodillo y le digo a Dios, Señor, pues tú me trajiste aquí, pero voy a pastorear ¿a quién? No hay absolutamente nadie. Me acordé de cuando abrí la iglesia con mis papás. Y en ese momento estábamos igual, así era un salón que me habían prestado. Y afuera del salón se ponía una plaza. Y entonces pues saqué una bocina. Y entonces comencé a dirigir la alabanza así como si la iglesia hubiera estado llenísima. Y comencé a adorar a Dios y me gocé de una manera impresionante. Y luego comencé a predicar como si la iglesia estuviera llena. Y yo decía, mis amados hermanos, tenemos que adorar, tenemos que exaltar, porque Dios puede cambiar nuestras situaciones familiares. Y yo así predicando y moviéndome allí en la iglesia. Y total, ya después recogí las ofrendas, di mis diezmos. Y de verdad, hermanos, o sea, parece chiste, pero es anécdota, decía, ¿no? Y ya después de todo eso dije, bueno, pues vamos a orar para despedirnos en oración y que Dios nos lleve con bien a cada uno hasta nuestro lugar de destino. Termino de orar y todo. Dije, bueno, Dios, pues tú vas a hacer la obra. Y cuando voy metiendo la bocina de la plaza, llega un matrimonio y me dice, pastor. No, todavía no sabían que era pastor. Imagínense, si ahorita me veo chico, en aquellas épocas parecía niño. Entonces llega y me dice, se llama Moisés el hermano, y llega y me dice, oiga, digo, sí, dígame. Dice, queremos platicar con el encargado de aquí. Pues pásenle. Y ya los pasé. Y dicen, ¿quién es el encargado? Le digo, soy yo. Y se me queda bien, me dice, pero usted está tan joven, pero todo lo que estaba diciendo es lo que yo estoy pasando. Y quiero que nos ayude. Él era bautista allá en Oaxaca, porque él viene de Oaxaca. Pero su esposa no conocía de la palabra de Dios. Pero su esposa llegó llorando y dijo, pastor, quiero recibir al Dios que usted está diciendo. A la siguiente semana fue este hermano, pero fue con otro hermano que era mecánico. Y este hermano que era mecánico, él llegó todo destrozado. Llegó sin familia, estaba completamente destruido, era mecánico. Y no tenía trabajo desde hace mucho tiempo. Y entonces llega y cuando me saluda, le digo, ¿cómo se llama? Gerardo Hernández. Ay, fíjese qué coincidencia, yo también. Y dice, ¿usted, pastor, se llama Gerardo Hernández? Sí. Le digo, y algo interesante es que cumplo el 27 de abril. Dice, ¿en serio? Yo cumplo el 26. Le digo, ¿a poco? Dice, sí. Le digo, soy músico. Dice, ¿en serio? Yo toco el bajo. Eso hizo que se quedara el hermano. Y recibió a Cristo en su corazón. Y a la siguiente semana, estando en esta parte del llamado, encendido del altar, yo ahí lo comprendí, porque a la siguiente semana me llega la que la conocían todos ahí como la bruja más poderosa de aquella zona, que es la zona de recursos hidráulicos. No sé si alguien conozca, pero es así Ecatepec. Estando en aquella zona, llega, y yo con mi papá ya había orado por endemoniados. Pero no sé si usted alguna vez le ha pasado, pues llámenle al pastor Miguel, porque no más que esto no funciona. O sea, estoy orando por el enfermo y por enfermo que voy a orar se me muere. Entonces llámenle al pastor Miguel. No sé si a usted le ha pasado eso. Pero yo decía, Señor, pues yo sí he orado por endemoniados, pero pues si no funcionaba estaba mi papá. Necesito que tú hagas algo en mí. Tú dame autoridad para poder orar. Y entonces llega la hermana y después de la predicación digo, en el nombre de Jesús. Y se cae la hermana y comienza a revolcarse. Yo me quedé así de, si está endemoniada.
Y me acerco y en el nombre de Jesús, sal de ella y déjala libre. En ese momento el demonio salió de ella y recibió a Cristo en su corazón. Y luego que recibió a Cristo en su corazón, comenzó a hablar en lenguas. ¿Sabes qué pasó? Se hizo mi evangelista. Y entonces, de nada más saber una persona, en 3 meses ya éramos 45 personas. Obviamente todos de la misma calaña de la hermana. O sea, casi cada semana tuvimos santeros, brujos, hechiceros, chamanes. Aprendí una de brujería como no tienen idea. Por todos los pactos que hacían. Y ellos me contaban. Y ahí fue cuando vi a un niño endemoniado. Pero esa tercera semana tenía a 4 personas que eran nuevecitas, juntamente con esta hermana. Y su hijo estaba afuera, no quería entrar porque decía que si entraban lo iban a matar adentro. Y entonces le dije a la hermana, traiga a su hijo. Y a los 3 que eran nuevecitos en el evangelio, que acababan de recibir a Cristo en su corazón, les dije, ¿no les gustaría entrar a orar conmigo por este endemoniado? Los más antiguitos a lo mejor se rasgarían las vestiduras porque dirían, ¿cómo no les diste un curso de demoniología o algún curso de cómo liberar a las personas? Pero yo nada más les dije, digan, la sangre de Cristo tiene poder y no me cierren los ojos. Esa es toda la indicación. Dicen, pues sí, pastor, sí le ayudamos. Se acercan y se acerca el niño, se llamaba Daniel, y le digo, Dani, mírame a los ojos. Y me volteé a ver. Y dice, no, aquí me van a matar, no quiero. Y le digo, en el nombre de Jesús, sal de él. En ese momento el niño fue libre. ¿Y saben quiénes fueron los que después me ayudaban a orar por los endemoniados? Estos 4 que estuvieron conmigo desde el principio. Dios te llama en tiempo de crisis. No de que tú estés pasando en crisis, mi hermano, sino que el mundo está pasando en una crisis. Tu familia, tus hijos, tu esposo, tu esposa, aún los animalitos, porque si no, nosotros allá nos dedicamos la gran mayoría a las ventas. Entonces siempre les digo, si no hay ventas, pues no hay ni para el perro. Entonces, pues prácticamente necesitamos nosotros entender y decirle a Dios la siguiente, pastor, porque Dios sigue preguntando, ¿a quién enviaré? Isaías terminó diciendo, entonces yo respondí, heme aquí, envíame a mí. Pero sabes, lo que pasa después es algo que me ha llamado la atención, porque va a haber una promesa para poderlo llevar a cabo. El Señor Jesucristo acababa de irse, lo acababan de matar y acababa de resucitar por decir que era el Hijo de Dios. Y le va a hacer un llamado prácticamente a las personas que estaban con él, donde él les iba a decir, id y haced discípulos a todas las naciones. Y después les iba a decir una promesa, no se vayan hasta que el Espíritu Santo no venga sobre ustedes. Pero viene la muerte del Señor Jesucristo, la resurrección del Señor Jesucristo, y los discípulos pensaban, si al Señor Jesucristo lo mataron, ¿qué me puedo esperar yo? Por eso es que el Señor Jesucristo mismo entendía y decía, ellos necesitan algo más, no pueden quedarse nada más aquí, limitados, sino van a necesitar algo más. Y entonces viene la promesa de Hechos capítulo 1 versículo 8, donde dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La palabra poder la encontramos en el griego como la palabra dunamin, que hace referencia al poder, la fuerza, la autoridad, la valentía para poder ir y orar, para poder ir y que ocurrieran cosas. Por eso les está haciendo esta promesa. Pero les dice la promesa porque les dice, porque vas a ser mártir. Y mártir no solamente hace referencia a aquel que da su vida,
Mártir no solamente hace referencia a aquel que de vez en cuando le está padeciendo por ciertas cosas, sino es un testigo que clama, un testigo que ora, un testigo que no se rinde a pesar de las circunstancias, un testigo que no se rinde a pesar de que pareciera que todo va de mal en peor. De eso es de lo que estaba hablando. Por eso el Señor Jesucristo les dice: ¿sabes qué? Vas a necesitar poder, vas a necesitar autoridad, vas a necesitar valentía, porque te quiero usar a ti. Por eso les tiene que hacer esta promesa: pero recibiréis poder. Sabes, mi amado hermano, yo quiero preguntarte algo el día de hoy. Si tu esposo muriera el día de hoy, ¿dónde se encontraría? ¿En el cielo o en el infierno? Porque déjame decirte esto: el cielo es real y el infierno es real. Pero si tu esposo el día de hoy muriera, ¿en dónde se encontraría? ¿En el cielo o en el infierno? Si tu esposa se muriera el día de hoy, ¿dónde se encontraría? ¿En el cielo o en el infierno? Si tus hijos murieran el día de hoy, ¿dónde se encontrarían? ¿En el cielo o en el infierno? Si tus padres se murieran el día de hoy, ¿dónde se encontrarían? ¿En el cielo o en el infierno? Porque sabes, mi amado hermano, hay una realidad. La tierra está esperando el despertar de los hijos de Dios. La tierra gime porque los hijos de Dios se despierten y les prediquen a los que están a su alrededor. Cuando hablamos y decimos esta parte de ¿a quién enviaré?, no estoy diciendo que vayas a las naciones. Si Dios te llama a las naciones, gloria a Dios. Pero no te estoy hablando de que vayas a las naciones, sino te estoy hablando de que primeramente en la casa. Porque por eso comienza diciendo: y me seréis testigos en Jerusalén. Primeramente allí en tu casa. Necesitas ser testigo allí en donde te encuentras, allí en donde te desenvuelves. En tu casa mismo ser testigos. Déjeme decirle algo, mi amado hermano, mi amada hermana. A veces los más culpables de que no se acerquen nuestros esposos y nuestros hijos, nuestras esposas y nuestros hijos, somos nosotros mismos. Porque no le hemos clamado a Dios, no le hemos dicho a Dios: Señor, tú puedes hacer algo con ellos. Nos rendimos a la primera oportunidad. Pero cuando realmente entendemos: y me seréis testigo en Jerusalén, estamos diciendo: Señor, quiero ser testigo en mi casa. Quiero que tú hagas un milagro en mi hogar. Quiero que tú hagas un milagro donde me encuentro. Mi amado hermano, los cultos nunca deben de ser igual. Siempre debe de pasar algo diferente. Y eso pasa cuando la presencia de Dios está. Hemos visto endemoniados ser liberados. Hemos visto enfermos ser sanados. Allí en la misma iglesia donde estaba, cuando recién que llegamos, una de las hermanas diaconisas de la iglesia de mi papá me dijo: yo me voy a ayudarle, pastor, allá. Yo le dije: está bien, hermana. Y un día, orando por las enfermedades, esta hermana fue sanada de diabetes. Una diabetes en donde ella ya se inyectaba insulina. O sea, ya era una diabetes declarada. Llevaba no sé cuántos años con eso. ¿Sabes? Dios sanando. Relaciones donde ya se iban a separar y Dios los volvió a juntar. Pero eso solamente lo hace Dios. Pero lo hace Dios a través de gente que dice: Señor, aquí estoy, te necesito. Necesito de tu presencia. Porque déjenme enseñarles esto, la siguiente, pastor. Esta es un índice de natalidad. Dentro del índice de natalidad dice que en todos los Estados Unidos mexicanos son 1.629.211 bebés nuevos. 12 y 13 con los bebés que vienen en camino.
Pero esto es hasta el 2021. En septiembre del 2022 se va a hacer otra encuesta. Y la siguiente, pastor, pero miren, la mortalidad es de 1.941.722. ¿Me puede ayudar con el piano? La mortalidad es de esto, 1.941.722. Y sabes, son 1.941.722 almas que podrían estar perdidas, que podrían estar sufriendo en el infierno. ¿Sabes por qué? Simplemente porque como hijos de Dios callamos nuestra boca. Simplemente porque como hijos de Dios callamos nosotros mismos y no nos preocupamos por nuestra familia, no nos preocupamos por los que están a nuestro alrededor, sino a veces nada más somos egoístas y nos fijamos en nosotros mismos. Dios está haciendo un llamado para gente que dice: yo necesito de Dios, mi familia necesita de Dios. ¿Sabe, mi amado hermano, que mi esposa y yo pudiéramos tener un bebé o estar esperando un bebé? Realmente es un milagro de Dios, porque lo habíamos intentado y no habíamos podido. Pero Dios el día de hoy hizo un milagro y estamos a 4 meses de poder ser papás. Dios haciendo milagros. Pero mi amado hermano, así como ha pasado conmigo, así puede pasar contigo. Cuando tú le dices a Dios: Señor, yo te quiero servir. Ahora no tienes que ser el más inteligente, el más erudito para que Dios te use. A mí mismo yo les decía, estoy trabajando en Yamaha, y me decían los maestros: oyes, ¿y cómo es que tú tocas teniendo lo que tenías? Una enfermedad que me diagnosticaron los médicos: déficit de atención, tallo inmaduro, descargas paroxísticas, y puedo hacer desde el pliego de lista. Y a eso, agregándole que los pediatras decían: ¿sabes qué? No puedes hacer nada de tu vida. Desde la primaria me desahuciaron que no iba a salir de la primaria. Tú dime si Dios no es grande. Pasé a la secundaria y justo a la secundaria comencé a estudiar mi licenciatura, porque soy maestro de música y educación. En esa cuestión comencé a estudiar la secundaria, y en la secundaria llega otro psicólogo y me dice: tú no vas a hacer nada de tu vida. Y yo me quedé: Señor, creo que tiene razón. Porque a veces escuchamos más las voces de otras personas que te dicen: tú no puedes, y no atendemos el llamado de Dios que te está diciendo: yo te llamé, no por tus capacidades, no porque fueras el mejor, sino porque te elegí a ti en medio de muchos. Pero tú eres el que tiene que decidir qué quieres hacer. Pasé a la prepa y me gradué, la prepa y la carrera al mismo tiempo. Y todavía tuve la oportunidad de estudiar otras 3 carreras más. Porque cuando tú le dices a Dios: Señor, tú puedes hacer la obra, Dios puede hacer la obra en ti. Y Dios quiere trabajar en ti, quiere trabajar en tu familia, quiere trabajar en tus hijos. Pero necesitas al Espíritu Santo. Un día orando me metí al cuarto y le dije a Dios: Señor, mira todo lo que me están diciendo. Pero ¿sabes qué? Puedo ser un inútil para la sociedad, pero quiero ser útil para ti. En este año cumplo 9 años de pastor. Y en un par de días cumplo 2 años de casado. Y acabamos de cumplir 5 meses de estar embarazados. Cosas que los médicos dijeron: no se puede. Mi diagnóstico, si hay algún doctor por aquí, lo podrá saber. Pero es un diagnóstico que no se cura con nada. Me daban convulsiones en forma de crisis de ausencia.
Yo ni siquiera debería de manejar. Venimos ahorita de 3 horas y cacho de camino, con tráfico hasta 6. Y sabes, llevo un montón de tiempo con licencia, porque un día Dios dijo: quiero hacer algo especial en ti. Y yo dije: Señor, heme aquí estoy. Entonces Dios te sigue preguntando: ¿a quién enviaré? Para poder servir a Dios en medio de este mundo de crisis, necesitamos al Espíritu Santo para poder ser testigos en nuestro hogar, con nuestros familiares, con nuestros amigos y con el mundo entero. Necesitamos al Espíritu Santo, mi amado hermano. Necesitamos la presencia del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que te va a guiar y es el que te va a dar palabra. Porque sabes, mientras el mundo te diga: tú no puedes, Dios te está diciendo: mi Espíritu irá contigo. Mientras el mundo te está diciendo: ya perdiste a tus hijos, Dios te dice: yo vuelvo a traer lo que se había perdido. Mientras el mundo te dice: ya no vas a lograrlo, ni lo sueñes, Dios pone sus sueños en ti. Entonces, mi amado hermano, yo quiero preguntarte el día de hoy: ¿habrá aquí alguien que diga: Señor, heme aquí estoy? Porque Dios te sigue preguntando: ¿a quién enviaré? ¿A quién enviaré? ¿Quieres esperar a que todos se mueran para entonces hablar? ¿Quieres esperar ver a tus hijos en el infierno para entonces abrir la boca? Porque entonces Dios sigue preguntándote: ¿a quién enviaré? ¿A quién voy a enviar? Porque Dios quiere hacer algo especial en ti, mi amado hermano. El día de ayer me llamó mucho la atención, porque estábamos en un evento, un concierto que hubo en la ciudad de Toluca. Y cuando estaba ahí, yo estaba junto con mi esposa y mis cuñados. Estábamos ahí cantando, adorando a Dios. Y de repente Dios me decía: ve al que está enfrente. Yo lo veía, decía: ¿qué le veo, Señor? Dios me decía: dile esto. Y yo: ¿cómo, Señor? Sí, dile esto. Yo: bueno, tú dime el momento exacto para decirlo. Y comencé a sentir así como algo me empujaba y dije: creo que es el tiempo. Fui y di la palabra. Pero la semana pasada tuvimos oración a las 6 de la mañana en casa de un hermano que se llamaba Marco. Se llama. Y entonces estaba arrodillado orando. Y Dios me dice, cuando estaba ahí arrodillado: acuéstate. Y yo: pero el suelo está frío, Señor. De donde nosotros venimos hace demasiado frío. En las mañanas hasta amanece con hielo a veces. Y Dios me dice: acuéstate sobre el piso. Y me acosté. Y estando ahí acostado, yo le dije a Dios: ¿qué es lo que quieres, Señor? ¿Por qué me pides que me acueste? Y me decía: ¿cómo sientes el piso? Y yo: pues está frío, Señor. Hace frío. Y me dice Dios, ahí fue cuando Dios me dijo: esta es la situación de mi pueblo. Me adoran, me alaban, pero están más fríos que el hielo. Y me quedé así de: Señor, ¿y qué podemos hacer? Y Él decía: quiero volver a encender la llama. Pero necesita haber alguien que diga: heme aquí, Señor, envíame a mí. Entonces yo quiero preguntarte: ¿habrá alguien aquí que diga: heme aquí, Señor, envíame a mí? Le voy a invitar a que se ponga de pie. Y quiero invitarlo al altar, este lugar, para que usted diga: Señor, aquí estoy. ¿Si habrá alguien que quiera pasar?
pase adelante. Y vamos a orar. Yo quiero que usted comience a interceder. Voltee hacia acá. Voltee hacia acá. Y vamos a orar y vamos a comenzar a decir: Señor, aquí estoy. Aquí estoy para lo que tú quieras. Ya no quiero perder más. Ya no quiero que mi familia se siga perdiendo, sino quiero que tú hagas una obra sobrenatural. Ahorita mi esposita y los muchachos van a orar por ustedes. Pero yo quiero que usted comience a levantar su voz. Comience a levantar su voz como un clamor. Comience a decir: Espíritu Santo, aquí estoy. Espíritu Santo, muévete una vez más. Espíritu Santo, tú puedes hacer la obra maravillosa, la obra misericordiosa. Mi Padre, tú fuiste, Señor, el que hizo llamado, Padre. Tú fuiste, Señor, el que muchas veces llamó a nosotros, aun sin nosotros ser merecedores, Padre. Pero mi Señor, aquí el día de hoy nos encontramos como pueblo unido, porque te necesitamos. Necesitamos de tu presencia. Levante la voz, amada iglesia, levante la voz y comience a clamarle al Espíritu Santo. La presencia del Espíritu Santo quiere comenzarse a mover. Se está moviendo, se está moviendo. Entonces comience a adorar. Levante su voz, levante su voz. Espíritu Santo, aquí estamos, Señor. Ya no queremos más pérdida. Ya no queremos, Señor, ya no atender a tu llamado, sino que tú hagas algo especial, Padre. Sino que tú hagas la obra maravillosa, la obra sobrenatural, Padre. Y comienza tú a tocar, Señor. Comienza a tocar de manera sobrenatural, porque tú eres el que llama, Padre. Tú eres el que llama, Señor. Y en medio de esta crisis, Padre, tú sigues haciendo la obra. En medio de esta crisis, tú sigues hablando. Oh, mi Padre, tú sigues siendo ese Dios sobrenatural. Tú sigues siendo ese Dios sobrenatural. Oh, Ramashanti Agara,